y les quiero contar por qué. No sé cómo está el clima por el sector donde ustedes se encuentran, pero aquí está lloviendo terriblemente y hay mucha tempestad. Entonces, si hubiese algún problema, pues esperamos. Precisamente hace unos minutos tuve problema con el flujo eléctrico, pero venturosamente se resolvió. Así es que luego de saludarlos con el respeto y aprecio de siempre, vamos a empezar a hacer la reminiscencia de rigor para hacer la exposición de esta tarde. En la última oportunidad en que estuvimos reunidos, hablamos de los derechos reales, partiendo de que la definición del concepto de patrimonio señala que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones valorables en dinero y que corresponden a una persona. De tal cuenta que los derechos que conforman el patrimonio son los derechos reales y los derechos personales. Y señalamos que el tópico dominante en nuestro curso son los derechos reales. Nosotros vamos a estudiar derechos reales. Y dijimos que ante la pregunta ¿qué son los derechos reales? Han sido formuladas básicamente tres respuestas: la teoría clásica o romanista, la teoría personalista u obligacionista, y una teoría ecléctica, como en todas las discusiones de la enciclopedia jurídica. Abordamos la teoría clásica presentando un esquema de una persona que es propietaria de un bien inmueble y dijimos que de conformidad con esta vieja teoría, el derecho real es un poder inmediato y directo que las personas ejercen sobre los bienes. Es inmediato y directo porque para hacer uso de este derecho, en este caso, hacer uso del bien inmueble, no necesitamos la autorización de nadie, no hay un intermediario. Pero con posterioridad surgió en la escuela alemana la opinión de Winchild, un jurista alemán, por supuesto, ¿verdad?, que señaló que no, que las relaciones entre personas y bienes no son jurídicas, sino son económicas, y que siendo que las personas somos los protagonistas de la norma jurídica, el derecho real era un vínculo entre personas, entre el titular del derecho y la colectividad que debía asumir una conducta de abstención, una conducta de omisión. Y finalmente había una teoría ecléctica que fusiona estos dos criterios y reconoce que el derecho real es un poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre un bien y que produce una abstención por parte de la colectividad. Luego hablamos de la clasificación de los derechos reales y puntualizamos que hay muchas clasificaciones, pero que nosotros íbamos a ir directamente al grano con la clasificación que incluye nuestro Código Civil, que enuncia que hay tres grupos de derechos reales: los derechos reales plenos, que confieren el goce y la disposición, en donde está la propiedad, a la que también se le llama dominio. Luego están los derechos reales de mero goce, en donde está el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y finalmente los derechos reales de garantía, en donde está la hipoteca y la garantía mobiliaria. Luego señalamos que ese es el contexto del programa, el estudio y análisis de cada una de estas figuras. Y luego hablamos del número de los derechos reales. Dijimos que hay una posición que afirma que no se pueden contabilizar, que no podemos llegar a establecer nunca cuántos derechos reales existen, porque todos los ciudadanos tienen la facultad de crearlos, lo cual, de ser cierto, propiciaría un desorden, ¿verdad?, una anarquía. Y la tesis que se acepta es la tesis numerus clausus, que señala que solo existen los derechos reales contenidos en la legislación, y en este caso serían 7, porque son los 7 que reconoce nuestro Código Civil: la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca y la garantía mobiliaria. Vamos a concluir un último rasgo de los derechos reales y luego vamos a empezar a hablar de la propiedad. Les presento el temario de esta lluviosa tarde, que es el siguiente.
¿Ya lo tienen en la pantalla? ¿Sí Aún no, o sí? licenciado. No, todavía. Todavía No, no, licenciado. De veras, todavía no. Todavía no, Lic. No, licenciado. Ahora sí, ya. Ahora sí, Ahora ya, ya licenciado. apareció. Muchas gracias. Listo. Características Ya de me los habían hechos disculpado. reales. Bueno, vamos a concluir el tópico lo de los derechos reales señalando las características de los mismos que se infieren de su definición. El derecho real se caracteriza en principio porque es un poder, ya dijimos que es un poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre un bien, ¿verdad? Es un poder inmediato y directo, es directo, esa es la segunda característica. La tercera característica es la singularidad de su adquisición. ¿A qué se refiere esta característica? Se refiere a que, mil perdones, la singularidad de la adquisición se refiere a que el derecho real no aparece, no existe, si no tenemos los bienes en nuestro poder. Porque si no los tenemos en nuestro poder, no podemos ejercer el poder inmediato y directo, valga la redundancia. Por ejemplo, yo compro un vehículo, suscribo el contrato, lo pago, pero en la agencia me dicen que todavía no me lo pueden entregar porque hay que tramitarle la placa, ¿verdad? Y la tarjeta de circulación. Entonces ya soy propietario, pero todavía no puedo ejercer el derecho real sobre el vehículo porque todavía no me lo han entregado. Entonces, el derecho real surge cuando yo ya tengo el bien en mi poder. Por eso hablamos de que la tercera característica es la singularidad de la adquisición. Y finalmente aparecen otras dos características muy importantes. Los derechos de preferencia y persecución. El titular de un derecho real tiene preferencia ante terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que si concurren en una relación personas que ejercen un derecho real y personas que no, la preferencia la disfrutan los titulares del derecho real. Ustedes me dirán, bueno, pero ahí no hemos entendido nada. Les voy a poner un ejemplo. En la copropiedad, que la vamos a estudiar dentro de algunas clases, la copropiedad se refiere al ejercicio conjunto de la propiedad sobre un mismo bien. Hay varios propietarios y un solo bien. Por ejemplo, fallece un señor y declara como herederos suyos a sus hijos y el objeto de la herencia es un inmueble, ¿verdad? Son 3 hijos, a cada hijo le corresponde un tercio de ese bien. Pero uno de ellos no tiene buena relación con sus hermanos y quiere vender su cuota aparte, quiere vender el tercio que le corresponde sobre el bien y se lo quiere vender a un tercero. Pero los hermanos le dicen, nosotros te damos el dinero que tú quieres porque nosotros tenemos preferencia. Ese es el derecho de preferencia. Ahí los 3 hermanos que son copropietarios están ejerciendo el derecho de propiedad, que se llama copropiedad porque es en equipo. Si uno de esos copropietarios quiere vender la cuota aparte que le corresponde, primero tiene que ofrecérsela a sus condóminos, a los condueños, porque ellos tienen preferencia para adquirirlo. A eso se llama derecho de preferencia. Miren, les voy a preguntar porque la lluvia es estrepitosa. Sí me están oyendo, ¿verdad? Así es, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, la cuarta característica es el derecho de preferencia que yo acabo de explicar. Y el derecho de persecución consiste en que si a mí me sustraen de mi patrimonio un bien, yo soy el titular del mismo, yo tengo la facultad de perseguirlo, ¿verdad? De perseguirlo tal y como se oye, o de plantear una demanda para que me lo devuelvan, ¿verdad? Fíjense que eso de la sustracción, el robo de los vehículos, es algo que ocurre a diario, ¿verdad?
Yo recuerdo, ustedes todavía no han tenido esa experiencia en la universidad, porque todavía no han hecho actividad presencial. Fíjense que en la universidad existía un enorme problema. Sustraían los carros de una manera extrema. Yo pude ver cómo en una ocasión el afectado, que era un profesor, llamó de inmediato a la guardia de la rectoría y llamaron a la salida de la universidad para que no dejaran salir al vehículo, y el profesor, en compañía de muchos que lo apoyamos, acudimos a la salida y ahí él pudo recuperar el vehículo. Ese es el derecho de persecución. Cuando una persona reintegra su patrimonio, un bien que le ha sido sustraído. Estas son pues las características de los derechos reales. Ahora vamos a empezar a estudiar los derechos reales. Empezamos por los derechos reales de goce y disposición, a los que también se les llama derechos reales plenos. Y vamos a estudiar inicialmente la propiedad o dominio. Ya les señalé en la clase anterior que la palabra dominio es sinónimo de propiedad, ¿verdad? Y propiedad es sinónimo de dominio. Son voces sinónimas. Pero les dije que la palabra dominio la empleamos con exigüidad, ¿verdad? La que utilizamos frecuentemente es la palabra propiedad. Pues bien, inicialmente realzo que el tópico de la propiedad ya era analizado, examinado, estudiado en las escuelas de Derecho de Roma. Yo les señalé que desde la época de Augusto César, los grandes abogados romanos ya enseñaban lo que era un derecho real y enseñaron qué es la propiedad. Entonces, fíjense que no andaban tan descaminados, ¿verdad? Fíjense que, como aparece en el número 1, ellos afirmaban que la propiedad era el derecho de usar, disfrutar, percibir frutos, enajenar y disponer de un bien, incluso abusar de él. Si yo soy propietario de una casa, puedo usarla, vivir en ella. Si hay plantíos, hay árboles frutales, yo puedo disfrutar de los mismos y percibir los frutos. Enajenarla, puedo venderla, puedo disponer de ella dándola en arrendamiento. Pero lo que ellos incluían, que ahora ya no es reconocido, es que el propietario podría abusar de su derecho. Por ejemplo, si era propietario de un bien, si quería lo quemaba, ¿verdad? O lo destruía porque él era el propietario. En la actualidad eso ya no se puede, porque en la actualidad la propiedad se ejerce en función social. Nosotros debemos respetar a nuestros vecinos, no podemos asumir actitudes, aunque seamos los propietarios, que perjudiquen a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, una persona tiene un gallinero, la gallinaza, el popó de las gallinas atrae mucha mosca, ¿verdad? Y las moscas pues no conocen linderos ni límites, se salen del perímetro de la propiedad y se pasan a las vecindades. Y los vecinos van y le reclaman. Y les dicen, pero miren, yo puedo hacer lo que quiera dentro de mi propiedad. Ustedes no tienen derecho ni facultad de reclamarme nada. Eso no es cierto. Él tiene, en razón de que la propiedad se ejerce en función social, que tomar las medidas necesarias para evitar que se perjudique y se contamine a los vecinos. Entonces, la definición del derecho romano, pues, era muy valedera, pero lo que no se acepta hoy día es que se pueda abusar del derecho de propiedad. Las características que tenía el derecho de propiedad en aquella época eran estas que se señalan a continuación. Era un poder absoluto, ¿verdad? Porque Licenciado, perdone, disculpe, es que levanté la mano, pero creo que usted no sí, mira. le pido mil disculpas, oye, pero muchas gracias por intervenir, porque les contaba que cuando tengo el temario no lo advierto. Okay. Por favor, tiene la palabra. Gracias, muy amable. Mire, mi consulta es con las aguas pluviales, cuando una lámina
la ponen para que tire el agua para otra casa, eso se puede hacer para otra vivienda. Fíjese que, mire, lo vamos a estudiar en un minuto, pero me voy a adelantar. A partir del artículo 473 existen limitaciones de la propiedad. La propiedad no puede generar un abuso que posibilite efectos que recaigan sobre nuestros vecinos. Fíjese pues, hay provisiones en relación al suelo y al subsuelo, provisiones de hacer excavaciones que dañen al vecino, provisiones de deslinde y amojonamiento, obligación de cerrar el fondo. Las construcciones cerca de los edificios públicos están sujetos a los reglamentos respectivos. Hay construcciones no permitidas. Eso está regulado en el artículo 479. Nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera, aljibes, pozos, cloacas, letrinas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de agua, ni de materias corrosivas, sin construir las obras de resguardo necesarias y con sujeción a cuantas condiciones se prevengan en los reglamentos. Prohibición de actos que dañen la pared medianera, siembra de árboles cerca de la heredad ajena, derecho de exigir que se arranquen los árboles, etcétera. Entonces, si un vecino, de manera accidental o a propósito, conduce las aguas pluviales, me dice usted, de tal manera que me afecten, yo tengo el derecho de exigirle que él construya las obras de resguardo necesarias para que no me perjudique. Eso, si en un momento dado el vecino se resiste, porque ocurre frecuentemente, ¿verdad? Entonces yo puedo demandar. Fíjese, licenciado, que eso está ocurriendo aquí en la casa. Yo cuando me di cuenta les dije que bueno, que eso no lo podían hacer. Y entonces me dijeron que vinieron y pusieron entonces un canal, pero el canal quedó del lado de mi propiedad. Entonces a la hora que yo levante pared, entonces obviamente el canal de ellos lo tenemos que quitar. Sí, mire, el vecino tiene que asumir las actitudes procedentes para no perjudicarla. Y si no, usted puede acudir a las autoridades, ¿verdad? Para que resuelvan esa situación. Yo les traía cuenta el ejemplo de la gallinaza. Eso del agua también es muy valedero, o de la basura. Mire, yo en este sector en donde vivo se dio una situación de alguna severidad, porque hay una persona que tiene 11 perros. Y cierto, este es un lugar medio campestre, ¿verdad? Pero sacan a los perros y los perros defecan en la calle, muchas veces en las puertas, y ellos, los propietarios, no salen y los limpian. Entonces, inicialmente, el presidente del comité les habló racional y reflexivamente, pero no lo atendieron. Entonces, aquí se presentó una queja ante la municipalidad, ¿verdad? Pero en el caso de usted, tendría que acudir a las autoridades, ¿verdad? A efecto a las autoridades jurisdiccionales, para que ellos resuelvan esa situación, porque ellos instauraron una canal, pero la instauran de su lado, tampoco, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que resolver su problema para no perjudicarla a usted. Ok, gracias, Bueno, muy amable. muy bien. Es un poder absoluto. Lick, perdone una pregunta. Disculpe que lo interrumpe. Sí, lo escucho. Fíjese que tengo curiosidad. Tengo un poquito entendido que tiene esa parte de los derechos reales, pero me entró curiosidad con relación al tema del derecho de posesión. Cuando Bueno, pues, hablando del tema inmobiliario. Ahorita nos estamos adelantando mucho. Muy bien. La propiedad y la posesión son dos cosas distintas, pero me voy a adelantar y se lo voy a explicar. Y no es falta de cortesía, sino fíjese que para entender qué es la posesión es menester explicar inicialmente la propiedad. Entonces se lo explico. La propiedad es un derecho tutelado por la ley y la posesión es un hecho. Los poseedores tienen facultades semejantes al propietario, pero no tienen poder de disposición porque no tienen título. Entonces, si usted mira el artículo 620, mírelo por favor,
también se habla de cómo la posesión puede convertirse en propiedad, cómo un hecho se puede convertir en derecho. Por la titulación supletoria. Sí, a través de la titulación supletoria. Entonces, es menester que exista un justo título, que la posesión sea ejercida con fundamento en la pacificidad, ¿verdad? Que sean pacíficos, públicos y por el tiempo señalado en la ley, que son 10 años. 10 años. Entonces, Ya. en nosotros, en un momento dado, cuando hablemos los modos de adquirir la propiedad, vamos a hablar de la usucapión, de la accesión, y al hablar de la usucapión vamos a hablar de la prescripción adquisitiva. La prescripción es una figura basada en el transcurso del tiempo que permite, como lo señala en el 620, y como usted me acaba de señalar, la adquisición de la propiedad a través de lo que se llama usualmente la titulación supletoria. Pero si usted mira en 1513 y 1514, el transcurso del tiempo también permite que se extingan derechos. Por ejemplo, si yo no cobro honorarios en 2 años, o no cobro mis pensiones o mis salarios, prescriben negativamente. Entonces la posesión es un hecho que puede convertirse en derecho una vez se cumplan, en el caso de los inmuebles, los requisitos establecidos en el artículo 620. Nosotros vamos a estudiar esa figura de manera muy detenida, pero vuelvo al tema. La propiedad para los romanos era un derecho absoluto porque no había limitación. Gracias, Lick. No, por nada, por nada. Es un derecho exclusivo porque solo podía disfrutarlo el propietario. Por ejemplo, si yo tenía un inmueble localizado en una zona desértica y solo yo tenía en 20 kilómetros a la redonda agua, solo yo tenía un oasis o un manantial, yo no estaba obligado a compartirlo, porque según los romanos la propiedad era un derecho exclusivo. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora si yo tengo agua y los vecinos no, tengo que compartirla de conformidad con la ley, porque ahora la propiedad se ejerce en sentido social. Y en la actualidad, la propiedad ya no es un derecho perpetuo. En aquella época no tenía razón de caducidad. Terminaba cuando yo lo vendía o lo regalaba, pero si no, no terminaba nunca. En la actualidad ya no es un derecho perpetuo porque existen propiedades temporales, como la propiedad intelectual, el derecho de autor, ¿verdad? Solo existe durante la vida del autor, y de ahí cualquier persona puede hacer las publicaciones que correspondan. Entonces, ya les expuse cómo era la propiedad en la época romana y cuáles eran sus características. Era un derecho, un poder absoluto, exclusivo y perpetuo. Fíjense que ahora la propiedad ya es algo totalmente distinto. Vean el artículo 464, por favor. Y ya lo tienen a la vista. Ya, Lick. Sí, licenciado. ¿Qué artículo dijo? Disculpen. 464. Gracias, licenciado. Muy bien, el artículo 464 dice contenido del derecho de propiedad. Vean, la propiedad, dice el código, es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Es decir, en la actualidad, la propiedad no es un derecho absoluto ni exclusivo, como decían los romanos, sino es un derecho que tiene límites. Y ahora que la compañera nos planteaba el abuso de la propiedad, de que un vecino conduce las aguas pluviales sobre su techumbre, pues advertimos que ese es una falta de respeto al vecino y que ella puede acudir a las autoridades. Y todos los casos que contiene el código del artículo 473 al 484 pueden ser repelidos, denunciados. Vean el último, que es el de la obra peligrosa. Si un edificio o pared amenazare peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitarlo.
Es decir, si alguien me está perjudicando, yo puedo plantear una demanda y el juez me va a obligar a que, tal y como se señala en la obra peligrosa, que puede ser desde las más simples hasta las más complejas, aquí se habla de un muro, ¿verdad? Me pueden obligar a demolerlo o a que asuma las actitudes necesarias para que no genere ningún daño. Entonces, el derecho de propiedad, de conformidad con el artículo 464, es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Fíjense que el programa incluye, como de costumbre, una referencia histórica del derecho de propiedad y nosotros la vamos a puntualizar de manera breve para que tengamos una visión panorámica de cómo ha ido evolucionando el derecho de propiedad. En la prehistoria, que ya señalamos en una oportunidad la diferencia entre prehistoria e historia. La prehistoria es aquella fase del desarrollo de la humanidad en donde no había escritura. Entonces no hay registros, no hay crónicas de lo que pasaba, solo hay vestigios, ¿verdad? Como las pinturas rupestres, ¿verdad? O algunos monumentos, ¿verdad? Como el monumento de Stonehenge en Inglaterra, ¿verdad? Lo demás los antropólogos lo infieren, lo deducen, pero no hay registros. Entonces, se supone que inicialmente el hombre era errabundo, era errante, andaba de un lugar a otro persiguiendo a los grandes rebaños y lo perseguía en conjunto, ¿verdad? Porque un solo individuo hubiera sido fácil presa de un mamut o de un dinoterio. Entonces lo cazaban, ¿verdad? El hombre era cazador. Y en esa época ya existía la propiedad. Era propietario de sus armas, de las pieles que obtenía para protegerse del ambiente. En eso surge el sedentarismo. La humanidad descubre la agricultura, empieza a ser agricultor y ahí aparece la propiedad inmueble, ¿verdad? Porque ya dejó de ser trashumante, de ser errante y se volvió sedentario. Entonces en la prehistoria, en la fase cuando el hombre era errabundo y la mujer, ¿verdad? Entonces lo que tenían eran sus herramientas, sus lanzas, sus hachas prehistóricas. Y cuando se hizo sedentario porque descubrió la agricultura, entonces surgió la propiedad inmueble, ¿verdad? Porque el suelo se convirtió en uno de los bienes más valiosos. Luego llegamos a la Edad Antigua, que es la primera fase de la historia. Aquí ya habían registros, ya hay textos que nos evidencian qué pasaba. Fíjense que en esta época la propiedad se manifiesta de las siguientes maneras. Primero apareció la propiedad religiosa, luego la propiedad colectiva o tribal, luego la propiedad familiar y luego la propiedad en el derecho romano. Hablemos de la propiedad religiosa. La mayor parte de culturas consideran, a través de sus religiones, a través de sus creencias religiosas, que el mundo, no solo el mundo, el universo, es producto de la intervención de una deidad, que lo construyó un Dios. Por ejemplo, la manifestación judeo-cristiana, conocemos nosotros cómo trasladan el hecho de que Dios construyó o edificó todo lo existente en 6 días y el séptimo día descansó. Pero no solo la cultura judeo-cristiana cree eso. Perdón. Por ejemplo, los egipcios creían que el mundo también había sido creado por Dios, por un Dios, ¿verdad? Y ese Dios había dispuesto que sus hijos, que eran los faraones, distribuyeran la propiedad. Incluso hubo una época en que se creía que el propio faraón era el Dios, ¿verdad? Era un Dios viviente y él era el que distribuía la propiedad. Entonces, esa era la propiedad religiosa, la que según esas creencias y convicciones devenía del poder divino y eran los representantes de Dios en la tierra los que distribuían la propiedad. Todas las religiones existentes han obrado de igual manera. Con el paso del tiempo, pues eso se ha ido
superando. En un momento dado surgió también la propiedad colectiva o tribal, que es de la que acabamos de hablar, ¿verdad? En un momento dado los hombres fueron cazadores y después agricultores y producían para toda la colectividad y se distribuían, si cazaban, ¿verdad? Cazaban uno de esos mamíferos gigantescos, lo distribuían entre todos los miembros de la tribu, de la patria, de la organización que fuera, ¿verdad? Con posterioridad fueron surgiendo los clanes que estaban integrados por varias familias y era la familia la que se encargaba de cazar y proveerse. Al principio era toda la tribu, todo el clan, pero después era la familia, ¿verdad? Cuando se superó lo relativo a la relación endogámica, porque al principio no nos diferenciábamos de los otros seres de la escala zoológica y la relación era promiscua, ¿verdad? Se sabía quién era la madre, pero no se sabía quién era el padre, porque las relaciones eran endogámicas. Cuando la relación se hizo con miembros de otras tribus, entonces fue surgiendo la familia más o menos como la conocemos en la actualidad, y ella era la que se proveía y surgió la propiedad familiar. Ya hemos señalado en muchas oportunidades que el derecho romano generó un nivel de excelencia extremo, lo acabo de decir y lo repito ahora, que ahí se crearon la mayor parte de instituciones del derecho civil. Y claro, el tiempo ha transcurrido, los siglos han pasado, las cosas han cambiado, pero, por ejemplo, ya lo estudiaron ustedes, el matrimonio, el divorcio, la tutela, la patria potestad, tienen un origen romano, y los derechos reales también. Fíjense que en Roma existían dos clases de propiedad bien diferenciadas y contenidas en las leyes. Era la propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria. La propiedad quiritaria era una propiedad a la que solo podían acceder los ciudadanos romanos. Y la propiedad bonitaria era una propiedad de segundo grado que no estaba protegida por la ley y que correspondía a las personas que vivían en lugares que habían sido conquistados por Roma. ¿Recuerdan de lo que estudiaron en Derecho Civil 1? Muchos de ustedes lo platicaron con este servidor. Había un conjunto de normas que era el Jus Civile, el derecho de la ciudad, el derecho de la ciudad de Roma. Ese era un derecho que se aplicaba solo a los ciudadanos romanos. Era un derecho tutelar de los ciudadanos romanos, que eran los conquistadores. Pero existía también un conjunto de normas que eran los que regulaban a los pueblos conquistados, que eran el Jus Gentium. Entonces, fíjense que el Jus Gentium era el de los pueblos sometidos por Roma, ¿no? Los conquistados. Y por supuesto, prevalecía la propiedad de los romanos sobre la propiedad de los conquistados. Imagínense ustedes que, digamos, un asirio o un caldeo o un judío le vendían una propiedad a un ciudadano romano y el ciudadano romano no se la pagaba. No le podían exigir que la pagara porque esa era propiedad quiritaria, le correspondía a un ciudadano romano. Y si el asirio, el caldeo, el babilónico o el judío iba a reclamar, no lo atendían porque prevalecía el derecho romano. Entonces la propiedad quiritaria, que era de los ciudadanos romanos, era una propiedad de primer grado y era tutelada por el Estado, por el Imperio Romano. Y la propiedad bonitaria era una propiedad de segundo grado que correspondía a los conquistados, a los sometidos por Roma, ¿verdad? A los hispanos, a los francos, a los anglos, a los rumanos, a los caldeos, a los asirios, a los judíos. Entonces, no tenía protección, ¿verdad? Solo la buena fe operaba en el caso de la propiedad bonitaria. Esas son las propiedades de la Edad Antigua. En la Edad Media, pues las cosas no cambiaron mucho. Ustedes recordarán que el Imperio Romano primero se dividió en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Luego desapareció
Y todo ese poder político se fragmentó, se atomizó. Surgieron muchos señores con poder, que eran los señores feudales. Los señores feudales eran muy poderosos, a veces más poderosos que el propio rey, pero había muchos, pues, ¿verdad? Tenían su feudo, así como aparece en las películas y en la literatura, ¿verdad? Vivían amurallados y había un foso que los separaba del campo traviesa para evitar las invasiones. Pues fíjense que el señor feudal era el amo y señor de vida y de muerte. Fíjense que existían dos tipos de propiedad o dominio. El dominio directo, que correspondía al señor feudal, y el dominio útil era el de los vasallos. Los vasallos eran casi esclavos, ¿verdad? Entonces cultivaban, y fíjense que el 50% de la producción se la tenían que dar al señor feudal, el 10% a la iglesia, que es un impuesto que cobraba la iglesia católica y que cobran todavía algunas iglesias, ¿verdad? Entonces era algo terrible, era una vida espantosa, ¿verdad? Ustedes se recuerdan del derecho de pernada. Sí, licenciado. A ver, cuénteme cuál era el derecho de pernada. Es cuando un esclavo le tenía que dar al pater familia. No estoy segura si el pater familia a la esposa que iba a tomar para que quedara con él antes de la boda. Imagínense qué oprobioso era eso. No se lo daba al pater familia, sino se lo daba al señor feudal. Los vasallos que vivían en un feudo, cuando se iban a casar, la noche de bodas, la dama, en lugar de pasarla con su esposo, tenía que pasarla con el señor feudal. Entonces era horrible, ¿verdad? Entonces el dominio se dividió en esta época en dominio directo, que repito, era el del feudal, ¿verdad? Era algo oprobioso, a él él no hacía absolutamente nada, ¿verdad? El que cultivaba era el vasallo, y le tenía que dar la mitad de la cosecha, y el 10% se lo daba a la iglesia, que en esa época la iglesia más poderosa era la iglesia católica. En la Edad Moderna fue desapareciendo el sistema feudal venturosamente, ¿verdad? Y surgió el capitalismo. Fíjense que en la época del feudalismo vivían amurallados, entonces el comercio era muy circunscrito, ¿verdad? Porque se realizaba adentro de la muralla, ¿verdad? Solo con los vasallos que vivían adentro de la muralla, en el feudo. Por eso la economía era muy pobre, era casi de subsistencia. Pero cuando surgió el capitalismo, surgió el comercio, ¿verdad? Porque los comerciantes salieron de los castillos y se aventuraban y atravesaban grandes distancias, se iban a vender a diversos pueblos y lugares que se llamaban burgos, ¿verdad? Entonces a ellos les llamaron burgueses, fue una clase social que surgió, la de los comerciantes. Fíjense que fue una clase que fue haciéndose tan poderosa, porque ya lo relacionado con la sangre azul, ¿verdad? Ya no tenía ninguna trascendencia tan relevante, sino que era la persona que tenía dinero, y los que tenían dinero eran los comerciantes. Allí surgió el capitalismo, y ahí surgió la propiedad privada. Fíjense que la propiedad privada pues tiene muchas bondades, y vivimos, aquí en Guatemala no vivimos en un sistema capitalista, sino en un sistema semifeudal todavía, ¿verdad? Todavía en la época de Urico, él era el dueño de la república, no había división de poderes, y todavía ahora hay monopolios, un monopolio del pollo, del cemento. Entonces ellos son pequeños feudales, claro, con sus modificaciones. Vivimos un capitalismo atrasado, ¿verdad? Pero en la edad contemporánea, después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron varios, dentro de la Guerra Mundial surgieron varios sucesos importantes. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el movimiento de independencia latinoamericana, todas las independencias, la Revolución Rusa de 1917 y las dos guerras mundiales.
Después de la Segunda Guerra Mundial se suscitó una situación conflictiva entre las dos potencias más importantes, que era la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas, y los Estados Unidos de América, ¿no? Los Estados Unidos de América, defensores del capitalismo, y la Unión Soviética era la defensora del socialismo. Entonces hubo una pugna terrible, ¿verdad? Una guerra disfrazada que se canalizaba a través de otras personas, surgieron enclaves socialistas como en Cuba, en Guatemala, en América, ¿verdad? Y en otros lugares del mundo. Entonces fue una época de enorme tensión, pero con la perestroika, el socialismo real sufrió un golpe significado y ahora podemos señalar que en relación a la propiedad prevalece el enfoque capitalista, hay propiedad privada, ¿verdad? Propiedad socializada, no existe, ni aún en el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Porque el socialismo a lo que propende es a que los medios de producción le pertenezcan al Estado, pero en tanto que hayan propietarios, pues de alguna manera hay capitalismo. Nos vamos a quedar allí el día de hoy para proseguir con la propiedad el día venidero, salvo que haya alguna pregunta por parte de ustedes que yo no se las voy a formular ahora. Deduzco de su silencio que no hay preguntas, ¿verdad? Muy bien, entonces los saludaré el próximo martes y en tanto que ocurre, les deseo que tengan una buena tarde y que Dios los bendiga. Disculpe, licenciado. Feliz tarde para usted también, licenciado. Hay una pregunta de una dama. Solo le iba a comentar, licenciado, que hay personas con la mano arriba. Que usted mencionó las preguntas, solo para entonces, que tomen la palabra. tienen la palabra, perdónenme. A ver, por favor, le escucho. Me decían que hay personas con la mano levantada que quieren formular preguntas, yo les escucho. Licenciado. ¿Sí? Le oigo. Solo una aportación, fíjese que con ese derecho de pernada, yo estaba leyendo un artículo que en Europa los gitanos todavía tienen esa costumbre. Y el señor feudal lo que hacía era, me puse a leer también un documental de eso, él no tenía la relación sexual por medio de la vagina con la señora, la mujer, sino que él desfloraba a la mujer. La relación sexual era por el ano. Era muy fuerte eso. Pues no lo sé, no conocía ese detalle, ¿verdad? Pero como fuere, era un abuso, era un poder omnímodo, indigno, ¿verdad? Como hubiera sido realmente, pero tal vez eso ocurrió en algunos sectores, porque, por ejemplo, en el feudalismo europeo, la mayor parte de hijos de las parejas tenían vinculación parental con el señor feudal, que en ese entonces no existía la prueba del ácido desoxirribonucleico, pero dicen que la efigie era muy parecida, ¿verdad? Entonces no sé cómo haya sido, pero de todas maneras, como fuere, era un atropello, algo indigno, ¿verdad? Que se produjo en un sistema oprobioso, ¿verdad? Si hay otra pregunta. Buenas tardes, Lic. ¿Qué tal está? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues aquí con lluvia, ¿verdad? Un poco preocupado porque aquí continúa lloviendo y hay mucha tempestad. Venturosamente concluimos, por eso no les hice preguntas, pero ustedes me la están haciendo a mí. A ver, le escucho su pregunta. Solo para confirmarle que nos vemos a las 8 para la recuperación. Exactamente. Así es. Sí, a las 8 es el examen de recuperación. Mire, ¿y usted por qué tiene recuperación en mi clase? ¿Usted fue mi alumno? Sí, yo fui su alumno y tengo recuperación con usted porque tenía pendiente historia, entonces tenía que ganar esta en recuperación. Ya. Pero me imagino que lleva buena zona. Me falta como un punto.
Vaya, pero de todas maneras hay que examinarse. Bueno, los saludaré a las 20 horas. Gracias, licenciado. Feliz Muy bien. noche, Luis. Que tengan buena noche. Pase buena noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Liz.